Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Después de un día de mucho trabajo, el Señor Jesús entró en la barca con sus discípulos para descansar, pues ya era muy noche y la gente no lo dejaba. Todo aquel que ha decidido seguir a Cristo debe saber que debe dejar todo por seguirlo a Él, aun cuando las cosas no fueren bien. Versículos atrás de este versículo 23 de Mateo 8, vemos a varios de los hombres que le querían seguir, mas sin embargo, estos querían seguirlo a su manera, sin ningún compromiso para ellos. Versículos 24 y 25. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, debemos de entender que habrá momentos en nuestra vida de tempestad, aún estando Jesús con nosotros, como lo que les pasó a sus discípulos que estaban con Jesús en la barca, que las pruebas van a venir y que son necesarias para que nuestra fe sea probada, como fue probada la fe de los discípulos en la barca. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor Jesús les dijo esto porque ellos, en el día de trabajo que habían tenido con el Señor, fueron testigos oculares de los milagros que había hecho el Señor, al sanar primero a un leproso, al curar al siervo de un centurión, y hasta de curar a la suegra de Pedro, que estaba entre los discípulos de la barca, y lo que el Señor iba a hacer al obrar otro milagro muy grande y maravilloso es aumentar la fe de sus discípulos. Versículo 26b. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Con el poder de su voz, reprendió a los vientos y el mar, y entonces al instante se hizo una tranquilidad indescriptible, una paz que solo el Señor puede dar, y eso debe estar en la mente de cada uno de nosotros, que para Dios no hay nada imposible. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Este hombre es el Hijo de Dios, este hombre es parte de la deidad. Es Dios hecho hombre, porque solo a Dios la creación se sujeta con el poder de su voz. Solo Dios puede sustentar al universo con solo el poder de su voz. Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 y 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El escritor a los Hebreos nos enseña que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué es importante reconocer la deidad de Cristo? Porque como hemos visto en las lecturas anteriores, esta tierra subsiste por el poder de su voz, y un día el Señor vendrá, y por ese poder de su voz, esta tierra será destruida, reservada para el fuego. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, en el marco de la segunda venida de Cristo. Leemos: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese día el Señor vendrá por su iglesia, y con voz de mando resucitará a los muertos en Cristo, y los que estemos vivos en ese momento, su iglesia, seremos llevados por el Señor para pasar una eternidad con Dios. Esto es lo que dice Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De ahí la importancia de saber quién es Jesús, no solamente el que murió en la cruz, sino también el que resucitó, el que está vivo, el principio y el fin, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 10. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz en mi aflicción.